esa persona que nace es español de origen, así se denomina. Los nacidos en España cuando sean hijos de padres extranjeros, si al menos uno de los padres ha nacido en España, se exceptúan los hijos de diplomáticos, ¿vale? Obviamente aquí no hemos puesto el caso que es el español que ha nacido en España y que ha nacido, pues ya lo hemos dicho en el artículo que es español por haber nacido en España, ¿no? Pero aquí estamos hablando de los hijos nacidos de padre o madre, y de los excepto en este caso, bueno, los padres extranjeros menos los diplomáticos. Ahora, Y es bueno puntualizar de padre y madre, sí, por una razón, porque hace años, y bueno, hasta ahora sigue la polémica, a la hora de recuperar la nacionalidad española, solamente podía si venía por parte del abuelo. Si venía por parte de la abuela no les dejaron recuperar y hasta hoy sigue esa polémica. Sí, entonces, hoy en día ya no existe. O sea que se puede decir que es de parte de madre o padre. Exacto, y o porque hace años únicamente eras por parte de padre, que no tenía ningún sentido, porque mira, como dicen por ahí, el hijo es hijo de la madre, seguro del padre, quién sabe. ¿Quién sabe? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora ya es los nacidos de padre o madre española. Exactamente. Que no es y o, sino en este caso es o. Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecen de nacionalidad, es decir, apátridas, o si la legislación de ninguno de ellos atribuye un hijo o una nacionalidad. En este caso puede realizarse un expediente en el registro civil de su domicilio para declarar la nacionalidad española con valor simple de presunción. Es decir, los niños nacidos en España de cuyos padres se desconoce la identidad se presumen nacidos en España, los menores cuyo primer lugar de estancia conocido sea territorio español. Son también españoles de origen los menores de 18 años que sean adoptados por un español. Si el adoptado es mayor de 18 años podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a partir de la constitución de la adopción. ¿Vale? Esto también es importante, se puede dar algún caso de estos casos, ¿no? en México. Ahora, la nacionalidad por opción. La opción es un beneficio que muestra la legislación, que nuestra legislación, es que no tengo la gafa bien puesta, ofrece a extranjeros que se encuentren en determinadas condiciones para que la adquieran la nacionalidad española. Tendrán derecho a adquirir la nacionalidad española por esta vía aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, que eso es importante. Si algún niño mexicano, por ejemplo, ha estado sujeto a la patria potestad, puede obtener esta nacionalidad. Aquellas personas cuyo padre o madre hubieran sido español y hubieran nacido en España, eso ya lo hemos comentado antes, pero bueno, es decir, cualquier español de origen que aquí ahora en México tengan a su hijo, bien sea de pareja mexicana o de pareja española, que sería más un hecho, pues automáticamente es español de origen, aunque haya nacido en territorio mexicano. Aquellas personas cuya determinación de la filiación, la determinación de filiación significa establecer quiénes son los padres de una persona o nacimiento en España se produzca después de los 18 años de edad. En este supuesto, el plazo para optar a la nacionalidad es de 2 años, desde que se determina la filiación o el nacimiento. Aquellas personas cuya adopción por españoles se produzca después de los 18 años de edad, en este caso, el derecho a optar existe hasta que transcurra el plazo de 2 años a partir de la constitución de, en este caso, la adopción, ¿no? Resumen. El resumen. También mucha palabra junta. Claro, mucha palabra junta. En resumen, para hacer este bloque de quién son españoles de origen, pues ya sabemos. Españoles que hayan nacido en territorio español, los hijos que hayan nacido de padres de origen, es decir, que hayan nacido, si nacen en España es un hecho, pero en este caso si nacen en México también son españoles de origen con todos los derechos, ¿vale? Como origen. Ahora bien, nacionalidad por opción, sobre todo están sujetos a personas que han sido adoptadas. Es decir, pues adaptas a un niño mexicano y tienes un periodo de tiempo que aquí especifica hasta los 18 años o que has tenido la patria potestad de él y pueden ser españoles siempre que el padre o la madre sean españoles de origen. Vale, ¿quiénes pueden realizar esta opción? Pues quien tiene derecho a esta opción
la opción fuera un menor o un incapacitado. La declaración de opción se realizará por el representante legal del optante. Para hacerlo necesita autorización del encargado del registro civil. Si el interesado es mayor de 14 años, lo hará él mismo asistido de un representante legal. Si es incapacitado, si así lo permite la sentencia de incapacitación. El interesado, si está emancipado, esta posibilidad caduca cuando el interesado cumple 20 años. Esto sí es muy importante. Salvo que por su ley personal el interesado no adquiera la mayoría de edad a los 18, en cuyo caso el plazo será 2 años desde que adquiera la mayoría de edad o la emancipación. Bueno, ahora, nacionalidad por residencia. Esta es una opción que muchos mexicanos optan, pero por residencia es vivir, obviamente, en España. Es un poco a la inversa de que nos lo sucede a los españoles cuando venimos aquí a vivir a México, que a los 2 años tenemos la opción, por ser provenientes de la península ibérica o de Iberoamérica, de optar por la naturalización. En este caso, la nacionalidad por residencia es... Esta forma de adquisición de la nacionalidad exige la residencia de la persona en España durante 10 años, un momentito que lo especificamos, de forma legal continuada e inmediatamente anterior a la petición. Existen casos en que los periodos de residencia exigidos se reducen, y estos son 5 años para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado, que no es el caso. 2 años, aquí es el caso, 2 años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Acordaros que también ahora hay una ley nueva que acaba de aprobarse por el gobierno, donde los personas de las comunidades sefardíes pueden optar por la nacionalidad. Y 1 año para quien haya nacido en territorio español. Fijaros que esto es curioso. Es decir, hay gente que ha nacido en territorio español, pero pues es hijo de extranjeros. Entonces él puede optar por la nacionalidad residiendo 1 año en territorio español, que si vive 18 pues ya la tiene, ¿no? Digo, si vive dentro del territorio. El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad española por opción, que es lo que comentábamos. Y aquí hay una cosa importantísima. Bueno, también es importante para los que en el momento de la solicitud lleven 1 año casado con un español o española y no estén separados legalmente o de hecho. Eso te iba a decir, a ver, en resumen, claro, es que, porque hay mucha cosa. A lo que les interesa aquí son, en este caso, a los mexicanos y los países claro, latinoamericanos, de México a la Patagonia, incluyendo Filipinas, Guinea Ecuatorial Andorra y ¿se me olvida alguien más? Andorra, sí. Andorra. Andorra, que son nuestros vecinos. Andorra independiente. Entonces, serían 2 años por residencia. Por residencia tienes que vivir permanentemente en territorio español, marcar tu residencia allí. Es más, sacarte tu tarjeta de residente. Claro. A ver, el proceso es como el que tenemos los españoles aquí. Simplemente cambian una serie de tiempos. Llegas a España, vas a migración, te haces residente en España por el proceso migratorio y entonces te dan también tu tarjeta de residente. ¿Qué pasa? Si tú estás casado con un español y vienes de algún país latinoamericano, Filipinas, Andorra, que está lejísimos, por Dios, y Filipinas, ya lo he dicho, y Guinea Ecuatorial, al año, si demuestras que sigues casado viviendo bajo el mismo techo, puedes empezar tu proceso de adquisición de la nacionalidad española. Ojo, ha cambiado porque antes era más tiempo. Sí, así es. Si tú eres únicamente, o sea, no estás casado con ningún español, es decir, con alguien que tenga pasaporte español, y llegas a España y procedes también de cualquiera de estos países, a los 2 años de residencia, ojo que en México son 4, No, también son 2, perdón. En México también son 2, perdón. Si provienes de cualquier país de los que acabamos de nombrar, para también, pues nos escuchan por lo que estabas diciendo ahora, gente de Argentina, de Chile, de Ecuador, qué emoción, por Dios. Ellos cuando van allí y llevan 2 años viviendo, ya una vez que terminan los 2 años, cuando estás ya en el 3er año, ya puedes solicitar la nacionalidad. Cuando vienes de otros países, como comentabas antes, son 5 años, pero no para todos los países. No, así es, es que te estaba esperando que miraste para otro lado. Ellos te ven, entonces digo, ¿cuáles son? Exacto.
O sea, el resto, o sea, aquí dice 5 años para la concesión nacional española a aquellas personas que hayan obtenido conducción de refugiados. Son 10 Efectivamente. 10 años, por ejemplo, Exacto. un chino que quiere, son 10 años. Exacto. Exacto. Personas que no provengan de países latinoamericanos, Filipinas, Andorra y Guinea Ecuatorial. Y Portugal. Y Portugal, ves, decía yo, a mí me suena Portugal, pero no lo voy a decir por si acaso. Portugal son entre o bien 1 año o bien 2 años, dependiendo de si están casados o no están casados. Pero el resto de los países, exceptuando si tú eres refugiado, como por ejemplo ahora está pasando con los refugiados que se van a acoger en España, en Siria, ellos a los 5 años podrían pedir la nacionalidad. El resto de los países son 10 años. Y fíjate que aquí hay un dato importante también para los mexicanos que en un momento dado quieran ir, que es el nacido fuera de España de padre o madre, nacidos también fuera de España. Es decir, pensemos esta frase, es decir, el niño que nace fuera de España, de padre o madre, nacidos también fuera de España, ¿vale? Pues podría optar por residencia a la nacionalidad. O también puede ser de abuelo o abuela, ves aquí menciono otra vez lo que antes comentamos, que antes era solo abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles, pero no de nacimiento, sino que hubieran obtenido la nacionalidad. Por eso, hoy en día, si un mexicano que sus abuelos eran españoles, porque su bisabuelo era español de nacimiento y los abuelos nacieron ya en México, estando residente en España, puede obtener la nacionalidad española con 1 año de residencia. Sí, siempre y cuando demuestre ese vínculo. Entonces es importante, por ejemplo, pues a veces, bueno, se hizo lo de la memoria histórica, no todo el mundo pudo adquirirla porque pues los papeles se perdían, en guerra civil, normal. Entonces hay gente que no pudo conseguir determinados documentos que exigían. Pero si esa persona vive en España o pueden llegar a seguir el trámite, a lo mejor a los papás no les toca, pero a lo mejor a los nietos, siendo menores de edad, se van a estudiar a España 1 año o 2 años o 3 años o lo que sea, ellos podrían optar siendo menores de edad. Podrían llegar a optar y sería interesante, por ejemplo, el que investigaran y intentaran recuperar documentos que poco a poco se han ido recuperando, han ido sacando del baúl de los recuerdos, como quien dice, de cajas que estaban apiladas, sobre todo en iglesias, porque en la época de la guerra civil y en la época de posguerra era muy complicado el tema del registro civil. Estaba apenas formándose no solo el registro, sino, aunque el Código Civil es de finales de 1800, si no recuerdo mal es de 1889, pero ya hace más de 20 años que salí de la Facultad de Derecho y me falla la mente, ¿no? Entonces, eran realmente las iglesias las que llevaban los registros de nacimiento. Y fíjate una curiosidad, aquí esto es curioso, resulta que acorde al registro civil, mi madre es de 1950 y acorde al registro de la iglesia es de 1951. Entonces mi madre siempre dice que ella no sabe si realmente tiene 2 años o 65, exacto, o tiene 64. Claro. Curioso. Entonces esas cosas se pueden llegar a hacer, hecho, o pueden llegar a suceder, y hay gente que le ha pasado cosas por el estilo y tienen que ir a que les verifiquen, por lo menos por el registro civil, los papeles que encuentran de la iglesia y los papeles que encuentran de en casa, a veces en cajas, en maletas y cosas por el estilo, porque ya con un sello español donde el gobierno le reconoce una de las 2 actas, ya con eso es oficial. Si no, es muy complicado. Sí, fíjate que referente a lo que tú decías de los registros civiles, efectivamente, sé de muchos casos que antes sucedían pues problemas muy graves para personas que habían nacido en España posteriores a la guerra. Recordamos el exilio, ¿no? Español. Y cuando llegaban aquí a España, como no traían documentos y no se podían pedir, porque muchos de los documentos del registro se habían perdido en las iglesias por la destrucción de la guerra. Sí, los bombardeos y por todo. Entonces, finalmente, muchos de los españoles que nacieron en España, o sea, que nacieron en cualquier parte de la geografía española, tuvieron que hasta adquirir una partida de nacimiento mexicana. Bueno, había formas de hacerlo, ¿no? Ya me entendéis todos. Adquirir una partida de nacimiento mexicana
para decir que habían nacido en México y facilitarle toda la vida, toda su estancia en México, porque claro, pues si no habían nacido en México y no habían nacido en España, ¿de dónde eres? ¿No? O sea, digo, tenías que demostrar que habían nacido en un lado, ¿no? Entonces, esto complicó mucho las cosas. Bien es cierto que hace como 15 años, 18 años, todo eso se reconoció y a través de registros, incluso registros jurados por los propios las iglesias, donde pues a través de los documentos que quedaban y tal, certificaban que aunque no tenían ese registro civil o ese registro